Buenas, mi nombre es Gabriel Campos Oviedo y en este video voy a presentar el proyecto 2 del curso de dinámica del segundo semestre del año 2021. El proyecto se basa en la solución de un problema de dinámica mediante dos métodos: el método teórico, es decir, con papel y lápiz, y el método experimental, que en este caso se realizará por medio de un programa CAD llamado SolidWorks. El problema en cuestión es el siguiente: si el embalaje de 75 kilogramos comienza a moverse del punto de reposo en A y su rapidez es de 6 metros sobre segundo, cuando pasa por el punto B, determine la fuerza constante F ejercida en el cable y el impulso generado durante 3 segundos sobre el embalaje. Ignore la fricción y el tamaño de la polea. Aquí podemos observar un diagrama del problema obtenido del ejercicio 13.38 del libro Hibbeler 2010. Suposiciones del problema. Por el enunciado del problema, se puede suponer una velocidad inicial de 0 debido al reposo, así como que se desprecia la fricción entre el objeto y el plano. De igual manera, se sabe que se utilizan una polea y una cuerda ideales y que las dimensiones del objeto no son relevantes. Datos de entrada: sabemos que tenemos un objeto de 75 kilogramos de masa, una velocidad inicial de 0 metros por segundo y una velocidad final en el punto B de 6 metros sobre segundo. Metodología. La estrategia empleada para encontrar esta solución se basa en la segunda ley de Newton. Primeramente se realizan dos diagramas de cuerpo libre con diferentes marcos de referencia y seguidamente se calcula el cambio de posición de la partícula para despejar la aceleración de la ecuación de aceleración y plantear la segunda ley de Newton con todos los datos obtenidos. Una vez obtenida la fuerza, se plantea la ecuación de impulso y se resuelve. Cálculos. Como se dijo anteriormente, primero se realiza un diagrama de cuerpo libre para el embalaje. Tenemos el diagrama de cuerpo libre normal y el diagrama de cuerpo libre inercial. Importante recalcar que la fuerza sale con un ángulo de zeta y también lo tenemos en la parte inercial. Se sabe que cuando el embalaje se mueve de A a B, la fuerza se desplaza en la dirección del cable, por lo que el cambio de posición de la partícula es de AC menos BC, que son los lados de la distancia entre A y la polea y B y la polea. Entonces, tenemos que la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 6 al cuadrado nos da un cambio de posición de 3,675 metros. Seguidamente se resuelve la ecuación de aceleración de velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio de posición. Se despeja la aceleración y tenemos que la aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 por el cambio de posición. Seguidamente tenemos que la aceleración es igual a 6 al cuadrado menos 0 al cuadrado entre 2 por 3,675 obtenido anteriormente y nos da una aceleración de 4,897 metros sobre segundos al cuadrado. Seguidamente se resuelve la segunda ley de Newton con dirección positiva hacia la derecha y tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a m por la aceleración por el coseno de zeta. La única fuerza en X es la fuerza F por el coseno de zeta. Y del otro lado tenemos igualmente la masa por la aceleración por el coseno de zeta, se cancelan los cosenos de zeta y tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, que es igual a 75 por 4,897 obtenido anteriormente, y tenemos que la fuerza es igual a 367 newtons. Finalmente se resuelve la ecuación de impulso, que sabemos que es impulso igual a la integral de 0 a 3 de la sumatoria de fuerzas por el diferencial de tiempo. En este caso la única fuerza es constante, por lo que puede salir de la integral, y la integral de dt es tiempo. Entonces la fuerza por el tiempo evaluada en 3 y en 0, tenemos que la fuerza 367 obtenida anteriormente por el tiempo evaluado es igual a 1101 newton segundo. Aquí tenemos un resumen de los resultados: cambio de posición 3,675 metros, la aceleración 4,897 metros sobre segundo, la fuerza 367 newton y el impulso 1101 newton segundo. Para la validación del problema, sabemos que el ejercicio consiste en un embalaje al cual se le aplica una fuerza por medio de un cable que atraviesa una polea, desplazándose del punto A al punto B. El proceso de validación consiste en un ensamblaje en la aplicación de SolidWorks donde se recrean las condiciones del problema y se realizan posteriormente un estudio de movimiento dentro del software para obtener la velocidad provocada debido a la fuerza en el punto específico solicitado en el problema. Esto se hace de esta manera debido a que para que haya movimiento debe haber una fuerza. Entonces lo que haremos será probar la fuerza obtenida
por medio de la solución teórica, y si nos da un valor cercano al valor teórico del problema en la velocidad, en el punto B, entonces la simulación será satisfactoria. Explicación. Primeramente, se deben construir las piezas por separado en el programa de SolidWorks, las cuales son el embalaje y el piso, debido a que las poleas y las cuerdas no funcionan correctamente en este software. Sin embargo, no hay ningún problema, ya que como vimos en la solución teórica, la fuerza, nada más es necesario saber el ángulo zeta con el que se realiza esta fuerza. Entonces, con estas dos piezas es más que suficiente. Seguidamente se deben unir las piezas con la herramienta de ensamblaje y colocar todas las relaciones de posición necesarias, que en este caso sería únicamente pegar el embalaje al piso, y se crea este triángulo de 8, 6, 10 para poner la magnitud inicial de la fuerza, la magnitud de dirección, y este sistema de referencia por aquí que simboliza la polea ubicado a 8 metros del embalaje. Luego se procede a configurar la herramienta de Motion Studies para realizar el análisis de movimiento del problema. Se debe referenciar la posición inicial del objeto con respecto a una referencia, esta referencia de aquí, estipular el contacto entre los objetos, que en este caso sería solo el embalaje y el piso, activar la gravedad en el eje y declarar la magnitud y dirección de la fuerza por medio de este triángulo, encontrada en la solución teórica, y comprobar los valores de velocidad. Si los valores de velocidad coinciden, ya que es necesario aplicar una fuerza para que haya movimiento en la simulación, como se dijo anteriormente. Aquí tenemos los parámetros establecidos en el estudio de movimiento, y finalmente se configuran los datos para obtener el valor de las variables de forma gráfica, que como tenemos aquí la solución, sabemos que se debe buscar aproximadamente en el punto 1.54, ya que sabemos que la diferencia de posición de la caja en X es de 6, por lo que si empieza aquí en menos 4.54, es aproximadamente 1.54 la solución, y tenemos por aquí que da aproximadamente 7. Resultados de validación. En esta tabla tenemos un resumen de los resultados obtenidos. El dato teórico de la velocidad es de 6 metros sobre segundo al aplicar una fuerza de 367 newtons, y el experimental al aplicar la misma fuerza es de 7 más menos 0,1 metros sobre segundo. Esto nos da un porcentaje de error de 16,667. Análisis de resultados. Comparación. Observando detenidamente la gráfica, se puede ver que la velocidad tiene un valor aproximado a los 7 metros sobre segundos en la simulación. Esto ya que debemos de trazar una línea en el punto de 1,54 del eje X, que es donde S tiene un valor de 6 metros. Por otra parte, el resultado teórico obtenido fue de 6 metros sobre segundo, que nos daba el problema. Análisis. El porcentaje de error entre los resultados teóricos y experimentales es evidente. Este margen de error puede deberse a algunos factores, como que el material utilizado no fuera el ideal para la fuerza aplicada, que las dimensiones inventadas del objeto no fueran las óptimas, o a la falta de la polea debido a las limitaciones del software. Conclusiones. Se logró comprender la reacción del embalaje cuando se aplicó la fuerza establecida, así como se logró obtener el impulso generado durante 3 segundos. Tal como se deseaba, se logró simular el comportamiento específico del problema teórico en el programa SolidWorks, obteniendo un resultado de velocidad similar a la teoría. Gracias.